A iniciar en comité con la senadora Allende mientras se incorporan las colegas que todos andamos corriendo a esta hora. Entonces, señora secretaria, ¿hay cuenta? Presidenta, sí tengo cuenta. Primero, comunicar a la comisión que llegó desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, conocido como sin consentimiento, claro, es violación. Así es conocido el proyecto, así es conocido el proyecto. Ingresó a nuestra comisión. También, Presidenta, se solicitó por la senadora Isabel Allende que la profesora Girao, que aquí está presente, hiciera sus comentarios sobre las indicaciones presentadas a la ley Gabriela. Igual cosa están solicitando las senadoras von Baer y la senadora Carmen Gloria Aravena, para que en una próxima sesión que determine la presidenta se pueda escuchar a los profesores José Manuel Díaz de Valdés y Pablo Castillo Montt, que son profesores de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo. Y finalmente, la Fiscalía, por boca de su abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, don Ricardo Mestre, solicita también ser escuchado respecto de las indicaciones presentadas a la ley Gabriela y que a lo mejor podríamos recibirlo el próximo lunes, Presidenta. Gracias, señora secretaria. Voy a abrir entonces la sesión. Tenemos quórum y, por cierto, está acá la ministra, la profesora, la subsecretaria, la asesora Carolina Contreras, que está siempre con nosotros, Humana. Están varias organizaciones. Las saludamos y le quería proponer a las colegas que el día lunes, entre las 10 y las 11, recibamos al Ministerio Público por la solicitud que ha hecho para exponer sobre... ¿Habría acuerdo entonces? Entonces vamos a escuchar, estamos en etapa ya de discusión en particular del proyecto, vamos a escuchar a la profesora Girao, a la ministra, sobre las indicaciones que ha presentado tanto el gobierno como varios parlamentarios en relación al proyecto que modifica la tipificación de femicidio y que se ha denominado Ley Gabriela. Entonces le voy a dar la palabra. Ministra, ¿usted quiere intervenir? Yo voy a intervenir muy... Le doy la palabra al tiro. Sí, inmediatamente. Muy bien. Muy sucintamente. Muy bien, gracias, ministra. Gracias, Presidenta. Me gustaría intervenir muy sucintamente para darle mi tiempo a la profesora y a la senadora. Efectivamente, quiero reiterar que hay un compromiso del Gobierno desde el año pasado. De hecho, hemos mantenido con urgencia, con algún nivel de urgencia, este proyecto de ley durante prácticamente toda su tramitación. Y desde el 2 de julio el proyecto tiene suma urgencia. Y creo que es bien importante establecer que efectivamente para nosotros es importante modernizar nuestra legislación en esta materia. Modernizar la ley 20.480, que es la ley que dio origen al delito de femicidio, a la incorporación de la tipificación del delito de femicidio en nuestro Código Penal desde el año 2003. Creo que es bien importante señalar algunas cifras respecto de el femicidio tal cual como está hoy día tipificado en la ley 20.480, es decir, el asesinato de una mujer a manos de su cónyuge, excónyuge, conviviente y exconviviente. Insisto en eso, que se trata de una tipificación en ese sentido. Nosotros, si bien tenemos indicadores que están bien abajo en la tabla en América Latina en esta materia, sí queremos hacer hincapié como gobierno que el femicidio tipificado como establece la ley 20.480, la tasa es de aproximadamente 0,45 por cada 100.000 mujeres, y esto significa el doble de la tasa del mismo delito en países como Francia, como Italia, en donde alcanza el 0,2%. O sea, es un delito significativamente importante respecto del número de homicidios, de homicidios registrados en nuestro país. Y por tanto nos parece muy importante dar todas las señales para poner este delito sobre la mesa, tanto en cómo está hoy día ya tipificado, como en aquellos asesinatos de mujeres que exceden lo que establece la ley, pero que sin embargo son asesinatos que tienen un componente común,
que es estar inspirados en la condición de género de la víctima. Y quiero señalar, Presidenta, que el Gobierno comprometió indicaciones y que efectivamente ha presentado una serie de indicaciones que siguen un esquema penal, que más adelante, cuando usted lo determine, me gustaría mucho que los abogados Tomás Honorato o la abogada Rosario Arriagada de nuestro equipo de reformas legales pudieran exponer ante la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a entregar entonces la palabra a la profesora Jirao. Tiene la palabra, profesora. ¿Por dónde quieren empezar con las indicaciones? Porque entiendo que están en pugna dos formatos de tipificación. El primero, un poco más genérico, más acotado, que sería la indicación de que la ministra, que posteriormente la abogada del ministerio va a exponer. Y un segundo modelo, en las indicaciones, que é modelo que parece bastante parecido com o modelo mexicano e que se explaya em tratar de explicar qué es la razón de género. En relación con ese modelo, yo haría algunas observaciones porque específicamente el modelo mexicano que inspira essas indicações está muito adequado à realidade atual de México por el narcotráfico. Então, tem indicações que são muito específicas de la realidade mexicana. Por exemplo, exponer o corpo de la mujer, ¿no? Que são delitos que, en el fondo, tratam a la mujer como uma mercancía para a guerra de las drogas. Entendo eu que, em Chile, esse modelo causaria alguns problemas importantes. Por exemplo, quando diz que se entenderá por razão de gênero toda vez que a mulher sofreu uma violência sexual prévia. Em Chile existe um tipo penal de violação com homicídio que tem incluso uma pena assignada maior que a pena del femicídio, como está proposto em la indicação. Então, teríamos aí um efeito, creio eu, contrário a lo que desejamos. Pienso que essa enumeração, que é muito semelhante a esse modelo mexicano, ¿no? Que são mais ou menos oito possibilidades de entender a razão de gênero, nos causa bastante problema porque menciona outros delitos e aí temos problema com concurso de delitos, podemos ter problema com lei penal, concurso aparente de leis penais e podemos ter problema com o princípio de bis in idem. Por exemplo, quando a mulher já foi vítima de uma ameaça anterior, essa ameaça deve haver sido objeto de uma condena penal ou não. É decir, esse segundo modelo que diz se entenderá por razão de gênero essas circunstâncias me parece mais complexo e nos causa, entendo eu, à luz da legislação e da realidade chilena, problemas bastante importantes. Se querem, podemos ir vendo cada uma das indicações. Não sei se há tempo para isso. Pero quando diz el que matar a uma mulher concorrendo a alguma das circunstâncias seguintes será sancionado como autor de femicídio agravado com a pena. ¿Estamos bem aqui? Tendría que indicarnos que... Sí, vamos a ver aquí. Empecemos por número 1. Empecemos por aí. Cônjuge, convivente ou persona com quem tenha ou hubiera tenido uma relação de pareja ou hubiera existido ou não convivência. Essa é uma redação possível se temos essas duas categorias, não? Em razão de gênero e esse tipo penal que basta com que a mulher seja o cônjuge. Essa redação não vê o problema desde que a primeira, a número 1. Sim.
Yo estoy trabajando con ese documento. ¿Estoy bien con él? ¿Sí? Es que esa indicación es la número 1, página 2. Sí, Número 3, que es una indicación que yo presenté sí, y que lo que busca sí. es que el asesinato a una mujer por parte de una persona con la que ha tenido relación de pareja con Sí. o sin convivencia Exacto. tenga el rango en temas de penalidades que tiene hoy día el parricidio femicidio, Perfecto. femicidio parricidio. Eso es la, Esa es una la- posibilidad, es una sí, posibilidad. si elige essa forma de tipificação que é mais ampla, que não pone causas para entender que é razão de género. Então, ahí, essa redação profesora, está bem. Eso no, ahí no está la razón de género, ahí está el femicidio Exato. asociado al parricidio. Exato. En la otra está en otro artículo está la razón Exatamente. de género. Claro. Las que tratam de razão de género em minha opinião, as que podem apresentar bastante problema. Vamos a ver. Página 4, 5 y 6. 390T, ahí la página 4, indicación 390T. Claro, 390 bis, en la página 4, al final. Se sancionará también con las penas del artículo anterior como autor de delito de femicídio a quem mate a una mujer en razón de su género. Se considerar que existe dicha motivación quando concorra alguna de las circunstancias seguintes. Sí. La víctima presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo. Y ahí hay una enumeración de posibilidades que justifiquen la razón de género. Bien, es el modelo mexicano a que me referí anteriormente. Se pensamos em signos de violência sexual de qualquer tipo, estamos também pensando que aqui haverá um problema com o delito de violação seguido de homicídio, violação com homicídio, que tem pena maior. Esse é um problema que pode apresentar nessa primeira figura, pese a que a redação é mais ampla. La víctima se haya infligido lesiones infamantes, degradantes ou mutilações prévias ou posteriores a la privação de la vida. Aqui temos também um concurso de delitos entre homicídio e a possibilidade de malos tratos ou tortura ou outras figuras parecidas. Então, observem que cada uma dessas figuras, 1, 2, 3, se refere, no fundo, a outro delito. ¿No? La 3 dice, se haya proferido amenazas o cometido actos de acoso, violencia o lesiones por parte del autor contra la víctima. La pregunta aquí, por ejemplo, es si tenemos que tener una decisión judicial que haya condenado el autor por amenaza. Y en ese caso, si no estaríamos diante de un bis in idem. Essa forma de tipificação ela pode generar problemas com concurso com outros delitos, com concurso aparente de leis penais e com delitos que já existem e que, no caso da violação com homicídio, tem pena mais grave que a pena assignada em la indicação. Então, temos uma sobreposição de tipos penais que pode generar um efeito contrário ao efeito que se busca com a tipificação do femicídio. Pienso yo que la forma más limpia, la forma más simples, puede ser más efectiva en materia de aplicación del tipo penal, en materia de efectivamente utilizar el tipo penal, quitando essas formas de entender razão de género e, quizá, é uma possibilidade, está na proposta, por exemplo, de la ministra, decir, al invés de razón de género, equiparar un poco a los delitos de odio, en razón de menosprecio por su género, en razón de contexto de violencia de género, y ahí tendríamos que trabajar un poco los términos a serem utilizados. Por ejemplo, yo pensé aquí la propuesta que vi de la ministra, el que matare a su persona, del gobierno en el fondo, el que matare a una persona por rechazo o desvalorización. Yo pienso que aquí por rechazo o menosprecio de su género.
y queda una fórmula, es verdad, más genérica. No están esos numerales de la segunda propuesta, pero é um tipo penal mais limpo e que efetivamente abarca toda a situação ou cubre todas aquelas situações em que uma mulher é morta por razões de gênero. Porque razões de gênero, em la sociologia, está entendido como discriminação por motivo de seu gênero. O término persona, penso que é um homenagem às mulheres trans, não? A las pessoas com identidade de gênero distinta, não? É um término que é mais amplo e cobre um universo mais amplo também de mulheres ou pessoas que se identificam como mulheres. Então, nessa segunda proposta, que é mais acotada, nesse sentido de que não enumera que é razão de gênero, simplesmente se diz, será femicídio toda vez que se mate, aí sim, uma mulher, não? Por menosprecio ou rechazo por seu gênero. Creio que essa fórmula atende mais à realidade chilena, porque lá anterior, por exemplo, quando vemos aqui em las indicações anteriores, que claro, eu compreendo qual é a ideia é tratar de abarcar o maior número de situações possíveis, porque se sabe em la sociologia que o femicídio não é só o femicídio íntimo, é o femicídio ecológico, não? O femicídio que ocorre em los espaços públicos, o femicídio de las mulheres profissionais del sexo, de las mulheres vítimas de trata de pessoas, de las mulheres imigrantes. Há um sinnúmero de situações muito específicas, pero as indicações aqui que foram apresentadas, elas, por um lado, ponem situações taxativas, solo essas podem ser consideradas razões de gênero, e em mais de uma oportunidade acabam generando uma sobreposição de tipos penales. Vai generar muito problema aplicar essa redação, por exemplo, quando a mulher foi ameaçada, pero não há uma decisão judicial firme, por el princípio de presunção de inocência. Pode generar problema também quando se habla de lesões anteriores, se essas lesões nunca foram comprovadas. Então, estaríamos dependendo, no fundo, de fatores adicionais para configurar a razão de gênero. E aí, penso eu que podemos ter mais problemas aí, mais problemas que efetividade na aplicação. Pese a que sim, o contexto da lei mexicana é muito interessante, porque México foi condenado por la Corte Interamericana em uma decisão paradigmática chamada Campo Algodonero, em que o Estado mexicano foi considerado responsável por tratar a las mulheres de uma maneira discriminatória, porque foram mulheres que desapareceram e por muito tempo o Estado mexicano não só não dá uma resposta, como trata de justificar os delitos cometidos contra estas mulheres. E em México se chama feminicídio o tipo penal porque é uma situação mais ou menos epidêmica por la realidade que eles sofrem com o narcotráfico. Então, creio que trasladar esse tipo penal, sei que houve algumas modificações, há várias indicações que tratam de modificar algumas situações, pero creio que não é adequado, não seria o mais recomendável em nosso caso. Por exemplo, se temos que se essa comissão chega à conclusão de que sim, vai a referendar esse tipo penal com essa enumeração de que é razão de gênero, por lo menos há duas que são bastante problemáticas. Por exemplo, o corpo da vítima ser exposto, depositado, arrojado em lugar público. Exponer o corpo da vítima não é matar a vítima. Exponer o corpo é
agotamiento del delito, ya no es el hecho delictivo. Eso el juez lleva en consideración cuando en la cuarta etapa de determinación de la pena, él considera el mal causado por el delito. Ahí él puede considerar esa especial gravedad de haber expuesto el cuerpo de una mujer, pero nunca puede ocupar un acto posterior a la ejecución para tipificar la misma ejecución. Entonces, por lo menos esa figura, ella tendría que salir, ¿no? La figura número 3, se haya proferido, y estoy hablando de la indicación de que estábamos, de la cual estábamos conversando hace un poquito, ¿no? En la página 5. Exato, la página 5. Se haya proferido amenazas o cometido actos de acoso, violência ou lesiones, siempre va a estar a critério del juez entender se, e creio eu que um juez garantista aqui diria, eu não puedo dizer que houve ameaças se esse caballero todavia não está condenado por el delito de ameaças. Então, aí cairia a possibilidade de configurar femicídio, porque houve ameaça, mas não está provada. Então, humildemente, me inclino, não, a optar por la outra forma de tipificação e, claro, adequar com alguns números, algumas indicações distintas que apareceram por aqui. Por exemplo, pensando em la indicação aqui que vai apresentar o governo. Dice, si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es mujer, el delito tendrá el nombre de femicídio. Aquí yo observé que puede, al invés de mujer, ya que se utilizó el término persona, se podría utilizar persona del sexo femenino, porque mujer es mujer adulta, las niñas ahí quedarían fuera. No sería considerado femicídio si fuese una niña, la víctima. Entonces, persona del sexo femenino quizá sería más interesante. Sí, aqui já estamos em... Porque estou trabalhando com dois modelos, senadora. O primeiro que enumera e o segundo mais acotado, não? Quando se diz o artigo 390 ter, a pena será presídio maior em seu grado máximo, presídio perpétuo qualificado, se matar a uma mulher concorrendo algumas das seguintes circunstâncias, que seja ou haja sido cônjuge, conviviente ou pareja del autor. Aí, senadora presidenta, creio que sua proposta seria mais adequada aqui, a redacção sua, porque diz pareja com ou sem convivência, porque só o término pareja não indica se não houve necessariamente a convivência. Pareja incluso se pode equiparar al término conviviente. Entonces, pareja con o sin convivencia, una redacción más cercana a la primera indicación. En términos generales, lo que pienso es que se podría trabajar la forma más acotada, sin enumerar, que es razón de género, y claro, dentro de esa forma más acotada, pensar en cómo, por ejemplo, decir que la cónyuge, la conviviente, la ex-conviviente y, ¿qué más? La pareja con o sin convivencia. Y ahí podemos redactar de forma más adecuada, ¿no? Para no parecer, porque si queda solo pareja, podría ser incluso interpretado como pareja que convive, porque pareja puede ser un sinónimo de conviviente. Si quieren, podemos volver a cada una de las indicaciones que enumeran. O es que esta enumeración que de alguna manera Sí. sigue la legislación mexicana sí, es justamente por haber escuchado a muchos jueces, operadores de justicia, de que las leyes generalmente no tienen elementos, no vienen con instrumentos que ellos puedan operar. Entonces, Sí. sobre todo acá, ayer solamente hemos tenido, después de muchas semanas de resistencia, a debatir en general, a votar en general el proyecto de la vía libre de violencia, por el artículo 2 de ese proyecto, que se dice que es pura sociología. sí.
por la definición que ahí hay. Sí. Entonces, claro, hay una definición, hay un marco conceptual que es necesario. Por cierto que posteriormente se requiere establecer cómo se aterriza esa definición, que es lo que buscamos, que cuando se dice por razón de género, que es tan general, Sí. que puede ser sociología y decirnos de nuevo que estamos haciendo pura sociología, aunque a mí como Exacto. socióloga me ofende, porque creo que la sociología jurídica es sumamente importante desde Max Weber para adelante. Exatamente. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, pongámosle a esta definición Sí. de femicidio por razón de género, pongámosle dientes, que es lo que y esos dientes serían estos, 1, 2, 3, 4, que puede usted tener razón de que se superponen delitos penales, etcétera. Sí. Pero ¿de qué manera hacemos operable el concepto de femicidio por razón de género? Sí. Porque si decimos el menoscabo, los jueces van a decir, bueno, ¿qué es lo que es menoscabo? Entonces, ¿de qué manera podemos definir bien? O sea, tratar de que Sí. el proyecto original que viene a la Cámara entrega los numerales del artículo 11, del 12 del Código Penal. Ahí establece los elementos, digamos que a lo mejor son más operables dado que los jueces lo conocen y lo aplican. ¿Ah? Sí. Pero tendríamos que tener una operatoria para aterrizar lo que es la razón de género. Sí, sí, sí. Se entiende perfectamente su preocupación, Presidenta, y, por ejemplo, el numeral 8 de la misma indicación que estamos viendo, la que trae la enumeración, dice: cuando la muerte haya tenido lugar mediante cualquier acción o omisión del autor que implique abuso de superioridad de fuerza, que demuestre ofensa, desprecio o odio de género, o ocurra en contexto de violencia de género. Observe que aquí ya no se utiliza el término razón de género y se trata de explicar qué es razón de género, porque razón de género es un delito muy cercano al delito de odio, ¿no? Cuya figura está en el Código Penal chileno en forma de agravante de pena. Y por eso, disculpe, ministra, solo para concluir, ese numeral 8 ele está inspirado en aquellas agravantes que estaban en la primera indicación, la 6, la 12 y la 20. Utiliza incluso los mismos términos. También es una posibilidad de explicar qué es razón de género. É uma possibilidade de cerrar um pouquinho mais. Pese a que, quando se diz superioridade de seu sexo, isso não é razão de gênero. Isso é matar a uma mulher por seu sexo. Não é necessariamente razão de gênero. Pero se pode ampliar a figura e dizer, bueno, quando se utiliza da superioridade de seu sexo, entendemos que está implícito o sometimento dessa mulher por ser fisicamente mais débil. Señora ministra, tiene la palabra. Sí. Gracias, Presidenta. Unos minutos le solicito autorización para que la abogada Rosario Arriagada pueda exponer el esquema de las indicaciones que ha enviado el Presidente de la República a este proyecto, el esquema, sin perjuicio de que estimamos que tiene muchos aspectos en común con el resto de las indicaciones que han enviado las senadoras de la Comisión y que nos parece que es perfectamente posible alcanzar trabajando artículo por artículo. Creo que vamos en el mismo sentido. Le voy a dar primeramente la palabra a la senadora Fombay Encantada. y después a la asesora. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Yo tengo una consulta, más bien en la última parte que hacía alusión la profesora, que yo siempre tengo, quizás es por deformación profesional, no soy abogado, pero cuando uno conceptualiza, de alguna manera el derecho penal es una conceptualización de un delito, digamos, siempre tiendo a pensar de que la conceptualización más amplia es mejor, porque permite que más casos caigan dentro del concepto. Y pienso que cuando uno conceptualiza, pero luego enumera, lo que termina haciendo es termina excluyendo situaciones. Sí. Y es por eso que en el fondo, y es una pregunta más bien, yo tiendo a pensar de que es mejor que cuando nosotros hablamos del femicidio, que uno diga que se mate por desvalorización del género, como una cosa bien amplia, incluso sin definir con 1, 2, 3, 4 qué es lo que es, porque entonces es bien amplio y no estamos dejando situaciones que
no nos imaginamos afuera, sino que estamos incluyendo todas las situaciones que tengan que ver con un delito que tenga que ver con una situación de género, y le dejamos entonces al juez la amplitud respecto al tipo. En el fondo, mi pregunta es, ¿qué es mejor? Yo tengo la mirada de que el concepto más amplio debiera ser mejor porque permite que caigan más situaciones adentro, situaciones que incluso no nos estamos imaginando. Senadora Allende también me ha consultado, me ha pedido la palabra y vamos a dar la intervención muy del breve. gobierno. Entiendo que esto lo habían conversado por lo menos algunos de los asesores, en el sentido de lo que decía, por ejemplo, la senadora von Baer, sino sin entrar probablemente a empezar a numerar, que eso siempre tiene riesgo, ya sea el concurso de que De se delitos, repita, no claro. están esto, de acuerdo, pero en el 390, el que matara a una persona por rechazo o desvalorización, entiendo que los asesores habían pensado que en lugar de usar el término desvalorización, que es más subjetivo y difícil de probar, que se dejara con menosprecio. La palabra menosprecio parecería más delimitada de alguna manera que desvalorización, y eso cumpliría un sentido bastante genérico, digamos, en el sentido que está diciendo, y después sería ver si efectivamente corresponde o no corresponde, que yo entiendo lo que explicaba la presidenta, que si uno se queda con esto genérico puede resultar tan genérico que al final no se vuelve aplicable. La virtud de poner Sí. especificaciones, es que eso le permite al juez tener un marco en el cual se le está indicando, ¿verdad?, o al operador judicial decir, bueno, mire, si hace esto, esto, esto o esto. Pero yo creo que tenemos que encontrar entonces el punto que nos permita ser efectivos y al mismo tiempo no caer en algunos errores que yo estoy de acuerdo que probablemente algunos no son tan aplicables. A lo mejor esa realidad mexicana puede ser más específica con el tema narco de lo que es nosotros, pero sí tratar de combinar. Nosotros tenemos que tener una definición más genérica, que tal vez la palabra menosprecio es mejor, y después buscar si existen dos o tres que son aplicables sin que entren en conflicto con las otras que ya tenés. Sí. Una buena alternativa. Vamos a entregar la palabra entonces a la asesora del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio. Queremos explicar básicamente cuál es la estructura que nosotros estamos proponiendo en las indicaciones, en la línea de lo que hemos conversado de que pueda ser una legislación aplicable y que podamos hacer modificaciones. Primero, nosotros proponemos una figura base, que es esta figura base de un homicidio por razón de género, en este caso, si la víctima es mujer, femicidio. Y es un delito que en el fondo lo que hace es sancionar la muerte que se produce por la razón de rechazo o desvalorización del género. La pena que se utiliza es la misma pena del homicidio calificado, recogiendo también las distintas exposiciones que se hicieron acá en la comisión respecto a que la pena aplicable debía ser idealmente la del homicidio calificado. Y luego ponemos una figura agravada de femicidio, que es un 390 ter, es decir, a continuación del 390 bis, donde lo que hacemos es establecer ciertas circunstancias que agravan el delito de femicidio, tales como son las relaciones afectivas y de confianza, es decir, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente y relaciones de pareja con o sin convivencia, que ahí también podríamos evaluar la posibilidad de explicitarlo de esa manera más concretamente, como decía la profesora. Y otra circunstancia que incorporamos es cuando la víctima y el autor han tenido un hijo en común o cuando la víctima se encuentra embarazada y el delito se comete en razón de esa circunstancia, es decir, que ella está embarazada, para evitar el concurso de delitos que hemos estado conversando acá en la comisión. Y esa figura lo que contempla es una pena idéntica a la del parricidio, es decir, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, también para evitar un problema que se podría dar en la práctica, y es que si es que nosotros bajáramos la pena a muertes que se han producido porque un hombre ha matado a una cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, y bajáramos esa pena, se produciría una revisión de todas esas condenas, porque esas personas que hoy están pagando por una pena más alta hoy tendrían acceso a una pena más baja. Por lo tanto,
por los principios que inspiran el derecho penal, ellos tendrían derecho a revisar esas condenas. Por lo tanto, esa es básicamente la estructura que proponemos en nuestras indicaciones, y dos temas más formales, que es modificar el artículo 391 del homicidio calificado, que lo que hace es alusión al artículo anterior, que es el parricidio, pero dado que agregaríamos 2 nuevos delitos, tendría que ser a los 3 artículos anteriores. Y una segunda modificación formal, y que en eso necesitaríamos ayuda de la Biblioteca del Congreso Nacional también, es incorporar nombre a los párrafos del título octavo del libro segundo, es decir, hablar del parricidio, luego del femicidio, luego del homicidio, que es hoy algo que no existe. Hoy se habla de el parricidio y luego se pasa al homicidio por las figuras que existen, y esto también podría ser una forma y dar una nomenclatura en el Código Penal que sea un poco más interesante, ordenando de esa manera los delitos. Y esa es básicamente la estructura que estamos proponiendo con las indicaciones. Sí, senadora Aravena. Yo, coincido con todo lo que hemos conversado. También, efectivamente, se entiende que este listado, que entiendo también el sentido que tiene, pudiera afectar, porque efectivamente son delitos que ya tienen penas y que en el fondo se va a complicar. Yo voy a aportar desde algo más práctico, que es sugerirle a nuestra presidenta y a la comisión este trabajo conjunto que ha sido tan efectivo y que lo hicimos también en el otro proyecto que ya se despachó, y que fue muy, yo diría que un aporte importante, el trabajar en conjunto con los asesores jurídicos, con el ministerio, tomar todas las indicaciones, aprovechar ya las observaciones que se han hecho y tratar de estructurar una definición conjunta, que siento que ha sido una muy buena política de la presidenta, en el sentido de que hoy día lo que más queremos es resolver este tema, cumplir con nuestro compromiso de sacar este proyecto de ley, porque ya han sido varias Gabrielas las que han fallecido después de ella, y por lo tanto tenemos un compromiso, yo creo, muy profundo con que esto salga pronto, y esa es mi propuesta, que efectivamente tomemos en consideración todo y que tengamos la voluntad, ¿cierto?, de las asesores legales y también de la abogada penalista, para poder, en conjunto con el ministerio, poder sacar una redacción conjunta. Eso solamente, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Senadora Proboste. Presidenta, siempre agradecer la presencia del Ejecutivo y que la profesora tenga esta disposición de estar acompañando esta comisión. Es algo que se agradece y se valora muchísimo, porque precisamente lo que busca este proyecto de ley, y en general, después de lo que ha sido un trabajo muy largo de escuchar a distintos representantes y operadores de justicia, desde el Ministerio Público, el propio Poder Judicial, lo que se busca en estas iniciativas precisamente es la tipificación, es decir, avanzar en la precisión y no dejar abierto a la imaginación de un magistrado o magistrada la interpretación de estos temas. Y entonces creo que en ese sentido la indicación de la senadora Muñoz avanza en esa dirección. No es que no se incluyan otros temas, pero precisamente lo que busca esta ley es avanzar a un concepto que realmente vaya generando una mayor precisión y que no nos deje al arbitrio del operador de justicia de turno si es que define una u otra sanción. Por otra parte, dentro de lo que se ha planteado, de lo que hemos alcanzado a analizar, creo que ahí es importante también, y estaba leyendo lo que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado en materia de violencia hacia la mujer, y ahí también avanza en que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer. Eso también a lo mejor uno lo podría recoger, porque no necesariamente tiene que ver con una relación que puede haber tenido, sino que haya compartido, que comparta esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el capítulo de violencia física, sexual y psicológica hacia las mujeres. Y agradezco también que esté el Ministerio Público con nosotros, además de todas las organizaciones que han estado colaborando con estas iniciativas,
porque a propósito de la experiencia mexicana, uno podría decir, bueno, pero también nosotros en Chile hemos tenido lamentablemente experiencia en donde posterior a la víctima se le somete cierto tipo de marcas en el cuerpo, que de alguna manera también, creo yo, la indicación de la senadora Muñoz busca hacerse cargo. Entonces, eso va determinando cierta motivación en ese asesinato, que es importante que se vaya configurando. Entonces, en eso yo quiero insistir, que el propósito es precisamente avanzar en la precisión de esta tipificación y no dejarlo en blanco prácticamente al juicio del operador de justicia. Gracias, senadora Proboste. Yo tengo, como ha dicho Rosario, un tema de estructura del proyecto. Un tema es la circunstancia en que una mujer es asesinada por razón de género. Lo otro es lo que existe hoy día, es el femicidio-parricidio. Y ahí me ha hecho mucho sentido, bueno, conversando con IMAI, con el fiscal, lo que ellos han planteado, en el sentido de que a mí me da temor deshacer el inciso segundo del 390, no es porque sea autora, sino porque a mí me da temor por la operacionalidad que esto ya tiene en la práctica. Entonces, la propuesta que a mí se me ocurría para mantener eso no encerrado solo en el femicidio privado, incorporar ahí las relaciones de pareja sin convivencia. Ahí, yo creo que se podría poner ahí porque queda nítido el femicidio ya ampliado y con las mismas penas. A mí me complica un 390 bis, un 390 ter, creo que el texto no queda limpio. Son demasiado articulados que van repitiendo. Entonces, yo creo que sería inciso segundo 390, ampliando ahí el femicidio, con la figura de la no convivencia. Y después el 390 bis, que se haga cargo del femicidio por razón de género. Y ahí donde tenemos el debate, ¿cierto?, que si lo hacemos puntualizando las circunstancias, las hipótesis, o lo hacemos en términos genéricos. Pero en términos de estructura yo no me deshacería del inciso segundo del 390, porque además queda nítido, y eso es un mensaje para la familia de Gabriela y muchas familias que esperan que una mujer asesinada por un pololo, expololo, tenga la misma pena del femicidio que hoy día tiene. Y no dejarlo en una categoría inferior de penalidad. Porque si lo dejamos como homicidio calificado, creo yo que se le rebajaría la importancia que tiene. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias de género las que hemos mencionado? O se puede poner un marco general, conceptual, como usted decía, profesor, el punto 8, y de ahí deducir, pero sí deducir algunos elementos, porque como un juez, y hemos tenido, yo lo escuché ayer en la sala, o sea, era pura sociología el artículo 2 Entonces ahí es donde tenemos de qué manera operacionalizamos una definición general, sociológica, ¿cierto?, radicada en la cultura patriarcal, cómo lo operacionalizamos en normas que permitan a los operadores de justicia aplicarlo, porque decir, mire, ¿cuál es la propuesta? El maltrato o el menoscabo. ¿Qué es lo que es el menoscabo? Que no la miró, que estuvo en silencio, que no le atendió el teléfono, no sé. Es como, yo iría en esa línea también tomar una opción, en términos de estructura, como decía Rosario, decir, mira, mantengamos el 390, inciso segundo, ahí metamos el femicidio, porque yo creo que las familias que han visto morir a sus hijos, a sus hijas en manos de los expololos, quieren un castigo similar al que hoy día existe. Pero que si no va a ser enredado. A mí me enreda eliminar y trasladar el inciso segundo, el 390, trasladarlo a un 390 ter. O sea, eso lo encuentro como que desordena un poco incluso la geografía de la ley o del proyecto en este rato. Ministra. A la senadora von Baecker primero y después ministra, por favor. Es que yo coincido con la presidenta. A mí me gusta esa fórmula. Porque hoy la fórmula femicidio existe, ¿ya? Y lo que nosotros estaríamos haciendo ahí es decir, es también femicidio cuando no es solamente el
íntimo, sino que también es la relación de pareja, que es al final del día el corazón del proyecto, ¿cierto? La preocupación de la familia de Gabriela. La segunda parte, yo tengo otra preocupación, ¿ya? Que es cuando uno dice, en razón de que es mujer, ¿ya? Podemos tener un problema habiendo salvado la primera parte de la manera en la que dice la presidenta, además que yo considero de que desde un punto de vista también de opinión pública es muy potente eso, porque nosotros estaríamos diciendo es femicidio también, es súper fácil de explicar, es femicidio también cuando es por una relación de pareja y no convivencia bajo el mismo techo. Entonces, con eso creo que sería súper nítido, clarito. La segunda parte creo que tenemos un problema un poco más grande, porque ahí no solamente la problemática que aquí ya se ha dicho respecto a un concepto más amplio, un concepto más definido, etcétera, tenemos también la complicación con la igualdad ante la ley, respecto a si es que no es una mujer, sino que es una persona que un transexual o una persona que ese día se vistió como mujer, pero no, ¿me entiende? Entonces, eso es un tema que tenemos la complejidad en la segunda parte, no en la primera, en la segunda. Y que yo tengo la preocupación que nosotros lo hagamos con la mejor buena fe y que lleguemos al Tribunal Constitucional y no lo vote por haberlo hecho por no cuidar la igualdad ante la ley. Y ahí, Presidenta, creo que sería súper relevante escuchar uno o dos constitucionalistas. Ya, perfecto, es que no sabía. No por la primera, sino que por la segunda parte, para que nos quede bien hecho y pase ya, de acuerdo. A mí me gusta lo que dice la presidenta. Estamos de acuerdo, senadora. Estamos el día lunes, vamos desde las 10 de la mañana hasta las 11, vamos a escuchar al Ministerio Público, que yo creo que es muy importante porque son los que van a operar la ley. Y tenemos que trabajar muy en contacto porque hasta ahora ha sido medio separado y ya hemos visto las situaciones que suceden. Y, por cierto, recoger la propuesta de la senadora Aravena de armar nuestro equipo de colaboración, que resultó sumamente bueno con el acoso sexual callejero. Y dicho aquello, le doy la palabra a la señora ministra, porque ya estamos como... Nos van a tocar el pito. Presidenta, pero a lo mejor alcanzamos a plantear esto. Nosotros hemos escuchado su planteamiento y el de la senadora von Baer, y creemos también que no solamente hay razones jurídicas a veces para tomar decisiones en esta materia, sino que también de aplicación de la ley. Y nos hace mucho sentido lo que usted está planteando, en el sentido de que la ley que definió por primera vez el femicidio en el Código Penal, su ley, su proyecto de ley, ya va a cumplir 10 años, ¿verdad?, el año que viene de aplicación. Por tanto, es una experiencia que no es menor y hay también como un uso en los tribunales. Por tanto, nos parece que es estimable que si la Comisión lo pudiera estimar, lo que usted está proponiendo respecto a modificar el 390 en el sentido de agregar parejas con o sin convivencia, en cuyo caso, por supuesto, que estaría incorporado Gabriela y todas las Gabrielas, que ojalá no ocurra, pero pudieran ocurrir. Lo que sí, nuestra propuesta sería que la calificación de ese femicidio fuera femicidio agravado u otra calificación que lo permitiera distinguir de lo que vamos a proponer a continuación, si es que la Comisión se define por ese esquema, que sería en el 391 o en donde está la definición de homicidio calificado, incorporar una figura de femicidio que es la que hoy día no está, que es la que hoy día no tenemos en nuestra legislación y que no nos permite, ¿verdad?, poner sobre la mesa aquellos asesinatos. Voy a nombrar Fernanda Maciel, es un caso creo bastante pertinente por razón de género, claro, como una de las formas de homicidio calificado con las penas que sería un 391 bis o un 390 bis o un 390 bis. O sea, dejaríamos un femicidio agravado en el caso de femicidio o parricidio con un tipo de pena y agregaríamos un femicidio simple, o sea, por razón de género. Y podría también incorporarse o mencionarse, hacer mención de la ley de la 20.069, si no queremos dejar circunstancias fuera, que es la ley antidiscriminación o ley Zamudio, que no tiene aplicación, o sea, es un agravante, entiendo, hoy día en casos penales, pero le daría tal vez alguna fuerza y nos permitiría también
abrochar leyes que se han ido promulgando en los últimos 10 años y que tienen que tener alguna coherencia también con circunstancias muy tempranamente, muy recientemente reconocidas por nuestra sociedad, como es, por ejemplo, son los crímenes de odio, ya sea de odio por orientación sexual o por las razones que sean. Como le digo, no entiendo ministra, que no hay tiempo ahora pero lo dejamos, si usted gusta, nosotros podemos traer también una propuesta en ese términos de sentido. estructura, yo creo que tenemos algunas indicaciones, que es mantener el inciso segundo del 390, ampliando ahí el concepto de femicidio, y el 390 bis, que también tenemos indicaciones, pero yo lo había asimilado, el 390 bis por las razones de género, lo había asimilado al parricidio. Entonces yo creo que un rango menor sería a homicidio calificado, dejarlo. Se sancionará también como autor de delito de femicidio quien mate a una mujer en razón de su género. Hasta ahí tendríamos los problemas de definir los conceptos y las circunstancias en las que aquello ocurre. Dentro de las indicaciones hay algunas alternativas. Ya. Por ejemplo, esa que habla de odio, que habla de menoscabo. Sí, esa definición general, la 8. Tratar de trabajar un poco más estos términos para aclarar que es, en el fondo, la razón de género, sin tener que mencionar otros delitos, sin causar problema con la legislación, eso, con la superposición de tipos penales. Yo me comprometo a juntarme con los asesores. Entonces podríamos trabajar con nuestro asesor el 390 bis, ¿ah? Para establecer bien las circunstancias de género. Ese es el problema, ese es el problema básico, porque si no mantendríamos, disculpe, presidente, pero si no mantendríamos el femicidio solo en la esfera íntima. Esa es una opción, siempre es una opción, como hoy ya está. Pero si vamos a ampliar para el femicidio público, para el espacio público, tenemos que enfrentar ese problema. Y la senadora von Baer estaba diciendo que le parece mejor un concepto más amplio. Siempre hay que tener el cuidado en el derecho penal con, por un lado, el principio de legalidad y por otro lado, con la interpretación que se va a hacer. Entonces, no puede ser, si hacemos taxativo, restringimos y no se puede dar un paso más allá. Pero si hacemos muy amplio, podemos tener un problema de ley penal en blanco. Y hay vicio de constitucionalidad. Entonces, gracias profesora, gracias ministra, gracias subsecretaria, la asesora, a Aymaya, al Ministerio Público, muchas gracias. Creo que está también el papá, estaba atrás. Lo había visto, no sabía si estaba. Y el Ministerio Público está invitado para el lunes, Aymaya, así que si pudieran ustedes hacerse cargo un poco también de la operatoria. Y ya para la próxima semana, que nuestros asesores empiecen a trabajar el 390 bis, de qué manera establecemos la hipótesis de la razón de género del femicidio. ¿Ah? Muy bien, pues, para haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.